Y la palabra del Señor nos habla de cómo estar delante de Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, la Biblia dice: haz todo lo posible por presentarse delante de Dios como un hombre aprobado. Alguien, amén, que traza bien la palabra, alguien que conoce la palabra del Señor. Porque si hay algo, amén, que imparte en nosotros aceite, imparte en nosotros luz, es la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Y cuando nosotros queremos, amén, alumbrar en esta tierra, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos entender para qué hemos sido llamados a esta tierra. La palabra del Señor habla que nosotros somos como esas piedras vivas que cada día van edificándose, que cada día van viendo la gloria de Dios, que cada día deben de ver el poder de Dios, que cada día deben de estar creciendo en el conocimiento del Todopoderoso. Y es que es importante conocer. Porque cuando usted conoce al reino en el que usted pertenece, usted tiene todas, amén, las armas para poder caminar día a día y para huir de las tentaciones, para evitar las tentaciones, para no pecar delante de Dios. Porque cuando conocemos palabra, tenemos el discernimiento de lo que hacemos, tenemos el discernimiento para poder elegir, para poder tomar buenas decisiones y así poder tener días victoriosos en aquel que nos llamó, en aquel que viene pronto, en aquel, alabanza a la gloria de Dios, que quiere ver una iglesia llena de su Espíritu Santo. Cuando usted ama la palabra de Dios, el Espíritu Santo mora ahí. Porque si hay algo que Dios ama, son aquellos que aman su palabra, aquellos que conocen su palabra, aquellos que se interesan por conocer qué es lo que está escrito aquí, a dónde me va a llevar la palabra, quién soy yo en Dios. El tener una identidad basada a la palabra del Señor, en saber que somos reyes y sacerdotes, en saber, aleluya, que no hay ninguna condenación para el que está en el Espíritu. Alabada sea la gloria de Dios. La palabra de Dios nos habla que si caminamos en el Espíritu, no tenemos condenación. De la única forma que hay condenación es si caminamos en la carne. Y no voy a ser como algunos que dicen carne chuca y le empiezan a pegar al cuerpo, ¿verdad? No. Este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Las obras de la carne son los deseos malos del corazón. Los deseos de venganza, los deseos de odio, de celos, de contiendas. Esos son los deseos de la carne. Y si caminamos en los deseos de la carne, morimos. Porque ¿quién nos enoja? ¿Quién nos enoja, amén, tan solo de andar en el tráfico, tan solo en quizás varias cosas? Aunque usted diga, yo no me enojo. La gente se enoja. Pero la Biblia dice, airados, pero no pequéis. Una cosa es que tú te enojas y otra cosa es que manifiestes el enojo que tienes. Porque el manifestar el enojo es un pecado. Entonces la Biblia dice, preséntate delante de Dios como un hombre que aprobado, que traza bien la palabra, que vive bien la palabra. No solamente es dar un mensaje, porque un mensaje, amén, usted lo aprende y lo puede dar, pero el vivir la palabra es algo poderoso. El poder vivir la palabra, alabado sea la gloria de Dios. El poder perdonar al que te ofende, el poder seguir, amén, adelante, el no guardar ninguna raíz de amargura, sino dejarle todo al Señor, porque Él dice, mía es la venganza y yo daré el pago. Alabado sea la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Porque la Biblia dice que estamos corriendo una carrera de fe. Y esa fe va creciendo de modo que vamos conociendo la palabra del Señor. Cuando hay conocimiento, hay un propósito. ¿Por qué mucha gente se pierde en el camino? Porque no leen la palabra de Dios. Es tan importante orar como leer la palabra. Es tan importante leer la palabra como ayunar. Es tan importante ayunar como congregarse. Porque todo tiene su lugar en Dios.
Todas son armas poderosas. Y cuando tú también trabajas para Dios, tienes una recompensa grande en el reino de los cielos. El hacer cosas para la obra de Dios tiene un potencial grande. No cualquiera tiene el privilegio de poder servir a un Dios vivo, pero el que tiene el privilegio tiene que presentarse aprobado, tiene que ser aprobado por el Señor, tiene que mantener, amén, su privilegio, amén, multiplicado. La palabra del Señor dice que Dios da talentos, pero dice que si lo escondes por miedo, serás condenado. Pero si lo multiplicas, mirarás la gloria de Dios. Porque Dios nos ha llamado a multiplicarnos, a ser una tierra fértil, a poder nosotros brillar en medio de una tierra que se está perdiendo. La palabra dice que en el mundo hay tinieblas, pero usted y yo hemos conocido la luz de Cristo Jesús. Por eso la gente no entiende. Si usted quiere que una persona que no conozca de Dios le entienda que usted trabaje para Dios, no le van a comprender, ni van a poder estar de acuerdo. Porque el que no está en el Espíritu no puede estar de acuerdo con el que está en el Espíritu. El que no está en el Espíritu no entiende el trabajo de Dios. Para que puedan comprender lo que tú haces y el amor a Cristo y por qué tú haces las cosas, tienen que estar enamorados de Cristo Jesús, para que puedan entender el amor que se le tiene a la obra del Señor, a las cosas de Cristo Jesús, a la obra del Todopoderoso. Hay que estar enamorado para sufrir penalidades juntamente con Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice: evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad. Dios nos habla de poder nosotros tener un vocabulario lleno de gloria, lleno de esperanza, lleno de victoria. Un vocabulario diferente, porque lo que tú hablas va a representarte. Todo lo que tú hablas, la gente... ¿Cuántas veces usted ha visto una persona que se mira bien elegante y cuando abre la boca se le fue la elegancia? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces le ha pasado que ha visto gente así? Porque lo que habla tu boca te define quién tú eres también. No solamente tu presentación, pero lo que habla tu boca define en qué nivel tú estás, aún en qué nivel de educación tú estás. ¿Sí o no? Entonces todo lo que habla tus labios te define quién tú eres. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. La palabra del Señor nos habla en el versículo 19, dice: pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito: el Señor conoce a los que le pertenecen, y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Porque usted cree que Dios nos conoce a todos. Dios conoce nuestra entrada, nuestra salida. Dios conoce el amor que le tenemos. Dios sabe hasta qué nivel le amamos. Y la palabra del Señor dice que el que ama a Dios, el que está firme, se aparta ¿de qué? De la maldad. Porque la maldad te separa de Dios, ¿sí o no? Un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso es de que la palabra del Señor dice: toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque una persona, si guarda enojo en su corazón y el enojo empieza a crecer, se convierte en una raíz de amargura. Y después de que pasa una raíz de amargura, se convierte en una venganza, ¿sí o no? Porque cuando crece el odio es como un cáncer. Pero cuando nosotros tenemos la llave del perdón y sabemos perdonar y dejarle todo a Dios, somos más que vencedores. El enemigo no puede venir con ninguna treta, venir a estorbarte, porque tú has aprendido a ser como Cristo Jesús, que Él amó sin ser amado. Él bendijo, aleluya, a aquellos que le maldecían. Él le daba de comer aún a sus enemigos. ¿Cuántos están dispuestos? La palabra del Señor en el versículo 20 dice: en una casa grande no solamente hay objetos de oro
y de plata, sino también de madera, de barro, uno para usos especiales y otro para usos comunes o viles. ¿De qué tú quieres? ¿Cómo tú quieres servir a Dios? ¿Hasta dónde usted quiere llegar en Dios? ¿Quiere crecer mucho? ¿Quiere avanzar en Dios? ¿Qué metas tiene usted en Dios? ¿Qué sueños tiene usted en Dios? Porque los sueños y las metas en Dios son buenos. Cuando Dios nos da algo, si en lo poco le somos fiel, en lo mucho nos pone Dios. Porque Dios se fija en cada cosa. Dios es un Dios bueno. Si tú das un vaso de agua a alguien, dice que hasta un eso tiene recompensa. Entonces Dios se fija en cada cosa, por muy pequeña que usted diga esto es muy pequeño, Dios se fija en todas las cosas que hacemos y en las que dejamos de hacer también. Entonces necesitamos agradar a Dios en todo tiempo. La palabra del Señor nos manda a nosotros a limpiarnos cada día, porque cada día sus misericordias son nuevas. Cada día hay un Espíritu Santo que está con nosotros para limpiarnos, para bendecirnos. Su palabra nos va edificando, su palabra nos da el crecimiento. Cuando tú dejas que la palabra de Dios entre tu corazón, tu vida empieza a cambiar. Tú empiezas a notar los cambios, tu actitud cambia. Pero deje de leer, deje de orar y se pone fea la cosa. Pero cuando más oramos y más leemos la palabra, empezamos a tener cambios poderosos, porque la palabra del Señor es una palabra viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entonces, para producir cambios necesitamos invertir tiempo en nuestra vida espiritual. Si no invertimos tiempo en nuestra vida espiritual, si no invertimos tiempo en las cosas del Señor, en aquel día será difícil, porque la Biblia dice que estaremos en el tribunal de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué ha hecho usted con lo que Dios le ha dado? ¿Qué está haciendo con lo que Dios le ha dado? Entonces necesitamos estar como obreros para ser aprobados. La palabra del Señor nos habla en el versículo 21. Si uno se mantiene limpio de estas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil para el Señor, apropiado para cualquier cosa buena. Para servir a Dios hay que santificarse. Y esto no crea que solamente son días, todos los días de nuestra vida. Porque todos los días llegan las tentaciones. Todos los días llegan cosas que quieren hacerte caer. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo, amén, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos un Espíritu Santo que nos guarda con poder. Tenemos un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eso es si nosotros tenemos el anhelo y el deseo. El apóstol Pablo le decía: aviva el fuego que hay en ti. Entonces está en nosotros el deber de avivar el fuego. No voy a querer avivar el fuego ya cuando se apagó. Eso hay que avivarlo, ¿qué? A diario, a diario. Porque la carne un poquito tiene, mire, para quererse salir. Por ahí dicen que se quiere salir del huacal. Un poquito tiene para quererse inflar, hinchar, como el pavo real le da. Entonces, si nosotros estamos en el Espíritu, miraremos cosas grandes, cosas poderosas. Porque para santificarse cuesta lágrimas, cuesta oración, cuesta apartarse. Para ensuciarse la gente en un ratito así, mire, se puede hacer. Pero para poder ganar todo lo que habías conseguido, va a costar. Porque para que nosotros consigamos cosas cuesta. La Biblia dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Entonces, si ya estamos siguiendo a Cristo, ya que hemos puesto la mano en el arado, no miremos hacia atrás. Mantengámonos firmes, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador. Óigame, el que entregó todo por nosotros, el que es, amén, el autor de la fe. Cristo Jesús, a Él debemos de enfocarnos. ¿Y cómo se va a enfocar? Leyendo
su palabra. Eso es tener los ojos puestos en Cristo. Es leer la palabra, tener el conocimiento pleno de quién es Dios. Conocer la Biblia. No es que fíjese que ya la leí una vez. ¿Cuántas veces usted se mira al espejo al día? Hay gente que cada 5 minutos, ¿verdad? ¿Y cómo era que estaba? Que ya no se acuerda. El espejo espiritual nuestro es la palabra. Y así como nos miramos para ver si estamos despeinados, si por ahí se le paró un pelito o algo, se mira en el espejo. Así cada vez que leemos la palabra nos enseña cómo está nuestra condición espiritual. Nos empieza a reflejar cómo estamos por dentro, cómo hemos crecido o lo que nos hace falta. ¿Cuántas veces has dejado de leer la Biblia que cuando la empiezas a leer dices, ay, no sabía que esto estaba aquí? ¿Cuántas veces? Porque la palabra es ese espejo, tenemos que leerla a diario. A diario necesita agua nuestra alma. A diario necesita ese pan de allá arriba del cielo. Alabada sea la gloria del Señor. Porque si consumimos esa agua, ese pan, tendremos vida eterna. Si todo el tiempo oramos y leemos, podremos estar fuertes espiritualmente para soportar en el día malo, para echar mano de la vida eterna, para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios, para poder correr la carrera sin cansarnos, sin que nos pesen las cosas, sino que avanzamos con poder y gloria. Porque cada vez que estamos llenos de Dios, queremos trabajar para Dios, queremos hacer cosas para el reino. ¿Cómo es que una gente se apaga? Ya no quiere hacer nada para Dios, ya no quiere hacer nada para el reino. Ya como que se va bajando, ¿qué? Es como el matrimonio, ¿eh? Cuando llega le da besito y ya cuando se va enfriando la cosa, de a lejos. Con Cristo tiene que haber una pasión fuerte, porque si no, las tentaciones vendrán. Acuérdense que estamos viendo todavía en un cuerpo que todavía no ha sido transformado, un cuerpo que necesita una oración, palabra, congregarse para sujetar la carne, para que crezca el espíritu. Entre más oramos, más empezamos a querer hacer cosas para Dios. Entre más leemos la palabra, más conocimiento. Póngase sobre sus pies.